De lo que les voy a hablar ahora es los textos argumentativos, los elementos conceptuales. Como primera instancia vamos a ver que yo lo divido en tres. Una de estas es esta lámina que yo les veo aquí, en la cual les voy a empezar a hablar de la expresión oral y escrita. En la expresión oral y escrita hablamos de la paráfrasis. La paráfrasis nos habla que esta es un sentido estricto de la palabra, en la cual es la explicación de contenido de un discurso para aclararlo en todos sus aspectos, aplicándose a una versión más extensa de un mismo mensaje escrito, a que se le agregan conceptos para detallar su significado, tratando el cambio de palabras en un enunciado con el fin de que el receptor lo comprenda. Sus traducciones imitadas de textos originales son reproducidos con exactitud, construyendo una versión personal del texto leído, para percibirlo en el mensaje que el autor desea comunicarnos. Como les mostré en mi lámina que les dice, la paráfrasis se divide en mecánica y constructiva. La paráfrasis mecánica nos habla de la sustitución de una palabra como un sinónimo o el cambio en el orden de las palabras de un texto, sin alterar la sintaxis, mientras que en la constructiva es la reelaboración del mismo texto para brindar el mismo contenido con otras palabras. En esta lámina que les muestro también nos habla de las exposiciones de los textos de divulgación y de los textos informativos. Los textos de divulgación nos dice que nos da a conocer conocimientos muy complicados, pero con lenguaje accesible o con explicaciones sencillas y claras para que todo lector le entienda. Su objetivo es ayudar al público a interesarse en la ciencia, mientras que los textos expositivos o científicos nos presenta el resultado de una investigación a base de datos, expresando en un lenguaje especial propio de la ciencia, de que trate la información, sin interpretación, emoción o juicio personal, mientras que los textos informativos, aquí en ellos nos comunica un hecho real de su interés. Pretende dar a conocer la información sin que intervenga su propia opinión o emoción. En ella nos habla de la carta formal, del informe, del memorándum o de las noticias. También vemos los textos literarios. Los textos literarios nos pretenden dar dimensión estética al lenguaje, usando palabras bellas con una estructura sorprendente y original para proveer fidedignamente de lo que se hable. En ella nos hablan de los textos narrativos, nos habla de los hechos reales o imaginarios, poseen un argumento y un personaje, tiempo y espacio en el que se desarrollan los hechos. Los dramáticos son las obras de teatro en forma textual. Su principal característica se presenta en diálogo. Están escritos con la intención de ser representados y abordan un conflicto entre los personajes. También les hablo de la comunicación lectora. En esta aquí les comento que son los trabajos académicos. En ella nos habla del informe, de la reseña y del ensayo. También nos habla de los tecnicismos, las locuciones. El informe es un escrito que nos sirve para comunicar formal entre los estudiantes y el profesor, siendo el resultado de una investigación, ya sea bibliográfica o experimental, teniendo que hablar con algo en particular, siendo un escrito que comunica algo ocurrido, haciendo con objetividad, incluyendo detalles relevantes, mientras que en la reseña, este es un comentario breve con un objeto cultural en una pieza de un equipo o en un evento expuesto a una escena. Es un panorama detallado del objeto, teniendo la posibilidad de que las personas formen su criterio con base en la información que se facilita, puesto que éstas pueden ser reseñas descriptivas o informativas. En ellas deben tener datos bibliográficos o biográficos y reseña del objeto,
mientras que en la crítica es valorativa. En ella nos establecen además los datos y menciona opiniones acerca del contenido. En el ensayo, también como les comenté, se caracteriza por ser un estilo libre de redacción. Se han elegido para expresar infinidad de ideas, pensamientos, emociones. Este se basa en argumentos, se plantea una cuestión, se analiza, interpreta o evalúa para brindar una conclusión. Contamos con ensayos expositivo. El ensayo expositivo nos platica que son ideas sobre un tema determinado, analizando el mismo en forma fáctica y al mismo tiempo contribuye a su visión, mientras que en el ensayo científico es relevante a la visión personal del autor acerca del mismo, mientras también nos habla de un ensayo argumentativo. En el ensayo argumentativo es una serie de ideas para demostrar su tesis respecto al tema que se ha elegido, y en el ensayo literario o poético nos habla del uso de un lenguaje con fines estéticos en donde el autor procura exponer una forma muy íntima a sus ideas sentimentales. Analizamos también la expresión oral. En la expresión oral nos dice el autor, un autor anónimo, la superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no reside de la diferencia de razas, sino debe ser divergencia en la educación hacia la juventud. Pasamos a otro tema que es la expresión escrita. La expresión escrita, aquí se los muestro, nos habla de los textos literarios. En ellos nos habla de las figuras retóricas. En las figuras retóricas está la narrativa, la descriptiva, la disertación. Los géneros literarios están la informativa, la mesa redonda, el panel y el foro. Ahorita se los doy a conocer. Mientras que en la mesa redonda, en ella nos habla que consiste en es una reunión de varios participantes que van de 3 a 6 personas para reunirse, siendo estos que se expondrán bajo la dirección de un moderador sobre un tema cualquiera que se les pueda mostrar. Mientras en el panel se considera que es una discusión formal para analizar diversos aspectos, mientras que en el seminario es un trabajo de expresión oral en grupos que se utiliza para tratar a fondo algún tema de interés. Bueno, compañeros, yo les doy las gracias igualmente a mi asesora Ruth García Galacia. Una gran disculpa porque yo estoy ahorita incapacitada y a la mera hora me puse a hacer esto, pero espero que sea un total entendimiento por parte de ustedes. Gracias, un gusto trabajar con ustedes.